Primer tratado de la historia. Se suscribió en Sumerio y fija los límites entre Lagash y Umá para evitar guerra, es decir, temas fronterizos. Tratado que se dio entre dos ciudades-estados, siendo estas autónomas e independientes, sin embargo, se asociaban mediante ligas por intereses y amenazas en común. Se otorga en tema a rey de los sumerios la facultad de dirimir mediante el arbitraje los eventuales conflictos que se presenten entre ambos. Se comprometen a respetar las zonas que a cada uno le corresponden, además de la defensa mutua por medio de las armas frente a los enemigos exteriores o quienes se levanten en rebeldía contra ellos dentro del país, y a la extradición de fugitivos y desertores. Estos, la mayoría se referían a los egipcios y los hititas. Los egipcios trataban temas de paz, alianza y fronteras, y los hititas de establecimientos de estados vasallos. Un estado vasallo es un estado que está subordinado a otro, ya sea porque es más grande, tiene más armamento o depende de sus riquezas. Se dieron tratados entre Grecia y otros pueblos colindantes, se daban principalmente tratados de paz, alianza y confederaciones, y se daba la interrelación de ciudades-estados por objetivos y amenazas en común, ya sea que necesitaran ayuda con arma o defensa frente a otro enemigo que les quisiera arrebatar su territorio. Dieron dos clases de tratados, los Foedera Aqua, que son tratados de alianza, paz y amistad que beneficiaban a todos los estados, y los Foedera Non Aqua, que son tratados con ventajas para Roma, ya sea ventajas de armamento o ventajas en la expansión de territorio y la adquisición de rutas comerciales para su crecimiento. Contenía normas para la celebración de tratados y la declaración de la guerra, y era aplicado por sacerdotes oficiales. Para celebrar los tratados se realizaban ritos para invocar a los dioses, además de la realización de sacrificios, y el juramento era la confirmación de este, y la jurisdicción se le otorgaba a la iglesia. Se celebran tratados entre Inglaterra, Francia y Dinamarca. Por regla general eran acuerdos de alianza, transferencia y cesión territorial, mediante tratados de venta, sucesión y matrimonio. Aquí el señor feudal tenía un derecho personal sobre su territorio. Los tratados se garantizaban con la entrega de plazas, fortalezas, joyas y otros bienes valiosos, incluso rehenes. Inglaterra aseguró protección a sus mercaderes mediante tratados comerciales. Los tratados aumentaron luego el siglo XVII después de la Paz de Westfalia, ya que este fue el primer precedente en que los estados se reconocen como soberanos los unos a los otros, además de la resolución de conflictos a través de un tratado internacional, pues le puso fin a la guerra. El Congreso de Viena fue convocado en 1814, un encuentro internacional celebrado en la capital austríaca, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideas políticas del antiguo régimen. En él participaron las principales potencias, Austria, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Francia. En 1969 en Viena se suscribe la llamada Convención de Viena, la que posteriormente entraría en vigor 11 años después, el 21 de enero de 1980. Su principal objetivo es establecer normas que sirvan de directrices y guiar la formalidad de los tratados celebrados internacionalmente. Convención de Viena II sobre el derecho a los tratados. El 21 de marzo de 1986 se adoptó la segunda Convención de Viena sobre el derecho a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales. Esta convención vino a complementar la Convención de Viena, que se refería únicamente a tratados entre Estados. Tratados internacionales. Un tratado es un acuerdo por escrito celebrado entre Estados, los cuales son de suma importancia para regular las normas internacionales y así llegar a soluciones de problemas internacionales. Este a su vez está regido por el derecho internacional público. Un tratado. Primero, un título. Segundo, la enumeración de las partes contratantes. Tercero, el preámbulo. Este es una especie de introducción donde se declaran los fines del tratado y las personas que intervinieron como representantes del tratado, que son las cláusulas o artículos. Estos son hechos para perdurar en el tiempo o con vigencia limitada. Quinto, los anexos, que van destinados a reglamentar materias de orden técnico. Octavo, la firma. Sirve para autenticar el texto negociado y aprobado por los negociadores. Los tratados están influenciados por estos principios. Principio de buena fe. Este es el principio más importante de los tratados, donde debe imperar un espíritu de lealtad, intención recta y sinceridad
generalidad que debe predominar. El sentido corriente de los términos se refiere a que la interpretación del trabajo no se realiza aisladamente ni en abstracto, sino dentro de un contexto. Hace referencia a la Convención de Viena, que es en la cual se establecieron por primera vez los tratados internacionales, principios de sentido corriente de los términos. Se refiere a que la interpretación del trabajo no se realiza aisladamente ni en abstracto, sino dentro del propio contexto del tratado. Es decir, que lo que dice el tratado sea lo mismo en todos los. Clasificación de los tratados. Primero, debemos decir que los tratados se clasifican según los criterios que estos adopten, y para ello se han establecido 4. La primera clasificación es por el número de estados que hagan parte, y esta se subdivide en 2, los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Los tratados bilaterales, como su nombre indica, son cuando solamente se da entre dos sujetos. Por el contrario, los tratados multilaterales son aquellos en los que intervienen más de 3 sujetos internacionales. La segunda clasificación es por su importancia. Esta, como la anterior, también se subdivide en 2, tratados leyes y tratados contratos. ¿Qué son los tratados leyes? Son aquellos que intentan crear una norma de carácter general, o sea, que sea aplicable a toda la comunidad internacional. Y los tratados contratos son aquellos que solo generan intereses en los estados que quieran intervenir, porque son intereses particulares. En el libro Derecho Internacional Público, quinta edición, de Gerardo Monroy, hace una aclaración citando a Kelsen, que dice: esta distinción es incorrecta, ya que el derecho en general y el derecho convencional en particular es un medio para llegar a un fin, no el fin en sí. Pasa que la función esencial de cualquier tratado es la de crear derecho, es decir, crear una norma jurídica, ya sea una norma general o individual. Por lo tanto, si el fin de ambas es generar un derecho, esta distinción se ve un poco incorrecta. También hacen una pequeña aclaración diciendo que incluso en la Convención de Viena no se dijo nada en cuanto a la clasificación de los tratados. Continuamos. La tercera clasificación, por el objeto. Por el objeto se hace referencia al contenido o a la esencia de lo que va a estar estipulado en el tratado. Estos pueden ser económicos, políticos, de guerra, comerciales, de defensa, entre otros. Y por último, la cuarta clasificación, pero no menos importante, se da por la posibilidad de acceso. También se subdivide en 2, tratados cerrados y tratados abiertos. Los tratados cerrados son aquellos en los cuales se celebra entre las partes contratantes sin permitir la integración de otros estados. Por el contrario, los tratados abiertos son los que se permite la integración de más estados sin importar el tiempo, siempre y cuando